Shalom, el Eterno grandemente los bendiga. En estos días, la semana pasada, tuve una revelación de parte de Yeshua. Muchas veces he hablado acerca de que he tenido encuentros con él en visión, que lo he podido oír muchas veces. Y eso habla precisamente de un sacrificio que hacían los leprosos en el libro de Levítico, capítulo 14, que el aceite se tiene que poner en el lóbulo del oído, en la oreja y también en el pie derecho. Y es una ofrenda del Antiguo Testamento que es una sombra para el Brit Hadash, el Nuevo Testamento. Mal dicho Antiguo Testamento, porque es el pacto que fue renovado en el Brit Hadash. En estos días el Señor me estuvo hablando acerca de que estudiara acerca de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa matrimonios mixtos o compromiso matrimonial. Y quiero leerles acerca de esto porque esta iglesia nos habla acerca del origen del anticristo y qué es lo que inclusive ya está haciendo. Pero lamentablemente Satanás es un experto, conoce perfectamente bien las escrituras y él ha inventado tantas profecías falsas de tal manera que ha desviado a muchos dentro del pueblo cristiano, inclusive, acerca de la figura del anticristo. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Según Yeshua, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 12, 13, nos habla acerca de que el trono de Satanás está situado en Pérgamo. Pérgamo, compromiso matrimonial. Esta carta a esta iglesia de Asia Menor, que era una provincia romana en la época de Yohanan, cuando él recibió la revelación del Apocalipsis, cuando fue desterrado a la isla a orilla del mar Egeo, la cueva todavía creo que está ahí. Pérgamo es actualmente la nación de Estambul, Turquía, Constantinopla, Bizancio. En el libro de Daniel capítulo 2, verso 40, habla de un reino fuerte que será como el hierro y que será débil como barro de alfarero. En el versículo 41 nos habla de que este reino, vamos a leerlo mejor para no equivocarnos. En el libro de Daniel significa Dios es mi juez, fue escrito en hebreo y en arameo. En Daniel capítulo 2, habla acerca de la imagen de Nabucodonosor. El nombre Nabucodonosor es traducido como el Dios que guarda mi reino, ¿sí? Pero también puede tener otro significado, otras cosas que significan el nombre de Nabucodonosor en hebreo. Capítulo 2, verso 40. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El imperio romano se dividió en imperio romano oriental y occidental. Bizancio fue la capital del nuevo imperio romano oriental. Constantino, el verdadero fundador de la Iglesia Católica Romana, mezcló el cristianismo con el Estado en Roma y hizo del cristianismo la oficial del Estado en Roma. Y es lo que era la capital del nuevo imperio romano, según él: Constantinopla, que es Estambul, que es Turquía, que es Bizancio y que es Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Lamentablemente Satanás ha metido tantas mentiras en la profecía que la vista de la gente está en otra parte. Ha sido astuto en engañar a la gente. Estuve viendo un libro acerca de una persona que dice que es judío, cristiano, donde él habla de dos guerras: la guerra de Rusia, que mata al anticristo y que el anticristo después es revivido, porque el falso profeta pide a los científicos que lo revivan, poniendo dos guerras. Lamentablemente las cosas no son así. Diciendo que el príncipe de Tubal y Mesec, como dice Rosh, la palabra Rosh es cabeza, soberano,
de Tubal y Mesec. El antiguo rabino Maimónides decía que esa área del príncipe de Tubal y Mesec o Magog es Asia Menor, es Turquía. El problema es que los documentos de Josefo, el historiador judío, fue tergiversado, se hizo un documento en árabe y en griego y fueron cambiando algunas palabras del documento original de Josefo, el historiador judío, y por eso se piensa que es Rusia. Pero esa palabra Rosh se menciona varias veces dentro del texto hebreo y se refiere a soberano, cabeza o primero. No está hablando de que sea Rusia, aunque Rusia sí va a estar involucrada, sino que está hablando de Asia Menor. También así se conocía en el tiempo del profeta Ezequiel como Asia Menor. Curiosamente, el Señor está mandando este mensaje a las 7 iglesias que están en Asia, una provincia romana que hoy en día es Estambul, Turquía, Bizancio, Constantinopla, que era lo que se conocía como la capital del nuevo imperio romano, puesto por Constantino, y es lo que Cristo llama en Apocalipsis capítulo 2, el trono de Hasatán, que está en Turquía. Aquí esto abarca el periodo de Constantinopla, cuando el imperio romano se dividió en el imperio romano oriental y occidental, y cayó en poder de los turcos otomanos, que gobernaban Europa y Oriente, el Islam. Tengo una Biblia católica donde se menciona que el nombre de la bestia tiene un valor numérico. Ellos lo ponen como Mohamed, Mohametí en griego, que da un valor numérico de 3.6, diciendo que el anticristo será un descendiente de la secta de los maometanos, o sea, un musulmán. Yo estoy de acuerdo que es verdad. Las mismas escrituras revelan acerca del anticristo, que será de origen musulmán, y no solamente eso, sino judío, de la tribu de Dan. El problema empieza en Daniel 9, 27 o 26, donde menciona el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruir al santuario, y su fin será con inundación, hasta el tiempo durarán las desolaciones. El pueblo de Tito, hijo de Vespasiano, destruyó el templo en Jerusalén, y las flechas o las tiras cayeron en el atrio, el cual fue consumido por el fuego. Él quiso impedir que su pueblo destruyera al Beit Hamikdash, sin embargo no lo pudo hacer. Literalmente esto sucedió con el imperio romano. La mayoría de las tropas eran mercenarios asirios, y muchos están pensando que por eso el anticristo tiene que venir de judío europeo. Sin embargo, el anticristo es precisamente lo que dice el texto hebreo, Nashia Rosh, príncipe de Tubal y Mesec, los hijos de Jafet. En el libro, las escrituras mencionan, en el libro del Génesis 10, del 1 al 3, los descendientes de Jafet, que es la actual Estambul o Turquía. Y tenemos que tomar en cuenta que él ya está haciendo algo. Hubo un atentado hace aproximadamente un año de hacer un paro al gobierno de Turquía, y este presidente fue a ver a Turquía. Él tiene cierta autoridad en Turquía, pero lo que me llamó más la atención es que cuando Francia fue atacada por el Estado Islámico, por el ISIS que controla Irak, él dijo que no haría nada en contra de ISIS y que no permitiría que entraran las tropas norteamericanas otra vez como en Afganistán, en la región de Irak. El asunto es que está documentado en el internet que él hizo una declaración acerca de un levantamiento. En vez de decir ISIS, se dice ISIL, que es levantamiento. Lo que ellos prácticamente quieren hacer es llegar a controlar todo lo que es el Oriente, unir el Oriente y atacar a Israel. Él dijo algo muy interesante, que si Israel no estaba de acuerdo con el plan nuclear con Estados Unidos acerca de la firma que se hizo con Irán, las bombas de Irán caerían sobre Tel Aviv, la capital comercial del Estado de Israel. Curiosamente, al día siguiente hubo bombas cerca de Tel Aviv. También él declaró acerca de lo que pasó en Orleans, en este lugar que era frecuentado por personas gay, no sé si lesbianas también, que hubo un atentado, hubo varias personas, no sé, muertas o heridas, no me acuerdo muy bien. Un día antes él dijo que había personas que podían simpatizar con el Estado Islámico
y que podían conseguir armas aún sabiéndolo el FBI. Eso está documentado en el internet, no lo digo yo, está dentro de las noticias. Y al día siguiente sucedió lo de Orleans. Es interesante que él lo sepa antes de que suceda. Ahora, yo no estoy culpando nada, simplemente los hechos están ahí registrados en el internet. Ahora, el asunto es que Yeshua dice en Apocalipsis capítulo 2, yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás, Estambul, Turquía. Bizancio, la capital del Imperio Romano Oriental, que la puso Constantinopla, como lo hizo Constantín. Bueno, y el Señor habla acerca de eso. Yo tengo aquí algunas cosas escritas que son muy importantes que se vean. ¿Por qué? Porque el Señor nos menciona algo acerca de eso. ¿Dónde está ubicado el trono de Satanás? Pero también quiero que leamos algo acerca de eso porque llamó algo mi atención en Apocalipsis capítulo 2. ¿Sí? Ahora, antiguamente, hace 75 años, un rabino comentó que el príncipe de Tubal y Mesec y Magog tendría que ser un líder que tuviera repúblicas y no una nación nada más, haciendo alusión a los Estados Unidos. Es interesante cómo el Eterno ha mostrado a través de varios testigos acerca de lo que ya está pasando y que nadie esté consciente de lo que está pasando. Unir el Oriente. Apocalipsis capítulo 2 menciona, capítulo 2, verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que detienen la doctrina de Balaam. Esta palabra Balaam se tradujo en el griego Nicolaitas, conquistadores del pueblo o conquistador del pueblo, que es la misma palabra que Balaam, pero en el griego. Y ahí habla de enseñar dice que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Sabemos que Balaam hacía las cosas por lucro, y es lo que un día algunos dicen que se refiere a un antiguo discípulo llamado Nicolás, que entregó a su esposa a cuestiones de orgías y cosas así. Pero yo más bien pienso que se refiere a lo mismo de la doctrina de Balaam, pero que en el griego significa nicolaitas. Ahora, ¿qué quiero decir? Si ustedes ven el libro de Números 24, Balaam le profetiza a Balac lo que ha de hacer Israel a su pueblo en los posteriores días, y él habla de Asiria. Muchos de los turcos son descendientes de los asirios. Ahora, el asunto es que aquí también está hablando acerca de que en el tiempo en que Balaam le profetiza a Balac, también le dice Amalek, cabeza de naciones. ¿Quién era Amalek? Era nieto de Esaú. ¿Por qué no han dado con el anticristo? Porque el Señor lo menciona a través de la figura del rey de Tiro, Siria, el rey de Babilonia, Irak, Irán, pero también lo menciona como el príncipe de Tubal y Mesec, la actual Turquía, y dice que viene de las regiones del norte. El problema es que, como vuelvo a repetir, el documento de Josefo, Flavio Josefo, historiador judío, en sus documentos, al traducirlos al árabe y al griego, creo que se manipularon el texto al grado de poner que era Rusia, pero en realidad no se refiere a Rusia. Como dije, el rabino Maimónides dice que es el príncipe de Tubal y Mesec y Magog, se refiere a Estambul, Turquía. Ahí va a empezar el asunto de que van a querer unir el Oriente y forzar a Occidente a que colabore con ellos contra Israel en el tiempo del fin. Pero hay algo que quiero también decir que está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 2 tocante a esta iglesia, que el Señor remarca mucho acerca inclusive de que la doctrina de Balaam a fornicar, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay otra iglesia a la cual él menciona en el libro de Apocalipsis que habla acerca de eso, en el libro de Apocalipsis, tocante a Jezabel, Apocalipsis capítulo 2, verso 18, Tiatira significa ofrecimiento de víctimas en el griego, y él le dice en el verso 20 de Apocalipsis 2, verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Me escribieron acerca de Benny Hinn y de Cash Luna, que cómo era posible que yo los pusiera en el código de la Biblia como siervo de Dios o como hijo de Dios, cuando no se dan cuenta que hasta el mismo Señor está diciendo en este verso 20 que esta mujer seduce a sus siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Les dice siervos. Y en el libro del Génesis capítulo 6 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, comenzaron a tomar mujeres de ellos, de donde nacieron los nefilim, los gigantes. Los menciona como hijos de Dios y siervos. Ellos pueden cometer errores, perversiones terribles. Están escritos en el código de la Biblia, pero recuerden también que también pueden ser fácilmente borrados. Yo no los puse ahí, están dentro del código de la Biblia y esto no es una cuestión de adivinación. En el Salmo 139 dice, bien que en oculto fui formado y tus ojos vieron mi embrión. Y todas esas cosas estaban escritas en tu libro. La Biblia hebrea tiene codificados los eventos mundiales. Por eso Yeshua dijo, no pasará ni una jota, así se traduce, ni un tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque en la Torah están codificados todos los eventos. Ahora, volviendo a lo mismo. En Apocalipsis 2, verso 20, vienen los mismos pecados que en Apocalipsis 2, verso 14, que es la fornicación, comer cosas sacrificadas a los ídolos, y dice esa mujer Jezabel. Tristemente hoy en día en las iglesias hay liderazgo matriarcal de las mujeres. Vamos a ver qué piensa Dios. Yo no estoy en contra de que las hermanas se reúnan entre ellas, eso es sano, pero ellas no pueden ejercer autoridad sobre nadie dentro de una congregación. Está prohibido y lo vamos a ver precisamente en Isaías 3:12, lo que Dios piensa. Isaías 3:12 dice así. Isaías capítulo 3, verso 12. 3:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos. Está mal poner a jóvenes a predicar porque están inmaduros para predicar. Los opresores de mi pueblo, Isaías capítulo 2:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan. Tuercen el curso de tus caminos. Está mal el matriarcado. Hace poco me presentaron a una hermana. Ella es líder en una congregación judío-mesiánica. Yo no la juzgo. Pero a la luz de la Biblia ella no tiene por qué ser líder dentro de una congregación. Porque el Señor escogió a los hombres, no a las mujeres. No soy machista, pero tenemos que ajustarnos a lo que dice el Señor. Ahora, esa es una porción de lo que se conoce como Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice en Corintios 14:39. Corintios 14:39. Dice así. Corintios 14. Primera de Corintios 14:39. Corintios capítulo 14, verso 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la Torá lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Elohim, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore. Son palabras de Shaliah Shaul, el encargado a escribir 13 epístolas a las iglesias. Imagínense, él dice que son mandamientos del Señor, ni siquiera son de él. En Primera de Timoteo capítulo 2:11. Primera de Timoteo capítulo 2:11. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 2:11. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 11. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 11. La referencia la perdí porque yo tengo el problema de Saulo, que a veces no veo. Pero hay un pasaje que dice que no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, sino que esté sujeta como la ley lo dice, porque no fue engañado, no fue engañado Adán, sino Eva, y pecó. Pero se salvará si engendrare hijos e hijas,
y permanece en la fe. Ustedes lo pueden ver en una Biblia con referencia. El asunto es que todo empieza con el príncipe de Tubal y Mesec o Magog, la actual Turquía y no Rusia. La palabra Rosh en el hebreo la podemos ver también la palabra Rosh en el hebreo en el libro de Números 24:20 y en Deuteronomio 28:13 dice Le Rosh, ¿sí? Y en el libro de Ezequiel 38 y 39 menciona claramente, la palabra Rosh significa primero o cabeza. Lo que está diciendo es príncipe y cabeza de Tubal y Mesec y Magog, los hijos de Jafet. Lo mismo del principio que pasó en el libro del Génesis capítulo 11 y al final casi dice el soberano poderoso acusador delante del Eterno, Nimrod, que significa nos revelaremos, hijo de Cus, o sea, negro, Jartum, Sudán, Etiopía, Cus, negro. Lo mismo que pasó en el principio, lo mismo va a pasar en el principio, pasará en el fin. Ya estamos, si ustedes checan las noticias se van a dar cuenta de que esto ya está pasando y nadie se está dando cuenta, sobre todo porque están diciendo que son dos guerras. Yo nomás quisiera preguntarles una cosa. Si ustedes leen el libro de Ezequiel 38 y 39, menciona claramente, dice, nunca más mi nombre será profanado. Entonces, y también menciona claramente que van a tener que recoger todos los escudos de guerra durante 7 años. Entonces, imagínense si el mar del oriente, ustedes pueden ver el capítulo, y el mar grande va a estar lleno de personas o cadáveres, ¿cómo se va a hacer el templo? Ahora, curiosamente, en el libro de Ezequiel el Señor menciona acerca del templo y después, primero anuncia la guerra de Gog y Magog y luego anuncia lo del templo. Ahora, algo interesante que quiero decirles. En el libro de Apocalipsis capítulo 6 dice que había un jinete montado en un caballo blanco con un arco. En algunas traducciones dice en su mano. Y salió venciendo para vencer. Algunas traducciones dice salió victorioso en la guerra. El hebreo dice trajo salvación, Yeshua. Ahora, el asunto es que si nosotros vemos el príncipe de Gog en Ezequiel 38, nos vamos a dar cuenta acerca de los que piensan que Apocalipsis 6 se refiere al anticristo. Quiero mostrarles algo en Ezequiel capítulo 38, lo que dice aquí. Capítulo Ezequiel 39. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, jefe, y ya se ha dicho el Eterno, aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe, soberano, ahí está, no dice Rusia, cabeza, Rosh, de Mesec y Tubal, Turquía. Te quebrantaré y te conduciré, te haré subir de las partes del norte. En la época de Ezequiel era prácticamente Siria o Irak o Irán, o Ezequiel prácticamente era lo que hoy en día es Asia Menor, Turquía. Y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. En el verso 15 de Ezequiel 38, vendrás de tu lugar de las regiones del norte tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército. En Ezequiel 38, verso 15, tiene un ejército. En Ezequiel 39, versos 2 y 3, él tiene un arco y flecha. Entonces él no puede ser el mismo jinete de Apocalipsis 6. Algunos argumentan que no puede ser el Mesías porque él tiene muchas en su cabeza diademas. Pero ya la vez pasada hice un video acerca de que él está en una nube y se le dice que meta la hoz porque la tierra ha sido ya madura y él tiene una corona de oro. Este jinete de Apocalipsis capítulo 6 es el Mesías en su primera venida. Por eso yo hice un video acerca del jinete caballo blanco, que es Yeshua. Ya vimos ahorita en Ezequiel 38 acerca del anticristo, que muchos piensan que no es la misma guerra, pero es la misma guerra. Y los antiguos eruditos de la Biblia sabían que era una sola guerra. Hoy en día se dice que no es la misma guerra, que porque en el Salmo 83 menciona algunas naciones que no son las mismas. No olvidemos que está cambiando solamente de nombre porque anteriormente eran otras poblaciones las que poblaron esas mismas regiones. Si nos fijamos claramente, el Imperio Romano fue los asirios, ese imperio lo tenían los romanos,
Ese imperio lo tenían los griegos, hoy en día son naciones musulmanas, lo que gobernó Alejandro Magno de Grecia hasta la India. Entonces ese es el problema, que no se puede identificar. Ahora, tocante al 666, algunos dicen que en el documento original dice 616. Lo que pasa es que en el hebreo, en una letra, es 616 y en el griego 666. Recordemos también que dice las escrituras que hay un ángel que es enviado a predicar el evangelio a toda tribu, pueblo, nación y lengua. Entonces el mensaje tiene que ser entendido en toda tribu, pueblo, nación y lengua. Entonces el 666 tiene que tener diferentes significados, porque habla de Roma, habla del Islam, habla de todas las religiones. Y sin duda lo que está significando es la unificación de todas las religiones y todos los gobiernos bajo el poder de este hombre, que la Biblia lo llama la bestia. El nombre del señor Obama en gematría da 666, que es la ciencia judía de valores numéricos. Es interesante, yo sé que muchos dicen, no, es que es el rey de España, porque dice, el rey hará su voluntad y se ingresará sobre todo Dios. Son versículos sacados fuera de contexto. Y algunos dicen, no, es que noticias del norte y del oriente le atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir a muchos, y piensan que se refiere a Rusia, que matará al anticristo. Está mal, están sacados fuera de contexto. Están confundiendo al cuerno pequeño, vendrá empero con paz y destruirá a muchos, y eso ya se cumplió en Yasser Arafat, y se cumplió en Antíoco Epifanes con nuestro pueblo cuando los macabeos, y están confundiendo a Tito, el pueblo de un príncipe destruyó el santuario. Tito quiso conservar el templo, pero no lo pudo él conservar. Ahora, malinterpretan el libro de Daniel capítulo 2, donde habla del 40 al 43 del Imperio Romano. Recuerden, dice, no se unirán, dice, se mezclarán como las alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, el oriente con el occidente. Solamente se van a hacer socios en una guerra contra Israel. Entonces, ¿cómo se les ocurre decir que es el imperio común europeo, el mercado común europeo, donde ya se salió Gran Bretaña? Está hablando de unir el oriente, Roma, el oriente y el occidente contra Israel. Entonces, tenemos que entender que es el príncipe de Gog. Los antiguos rabinos decían que era un líder islámico que uniría Europa y Oriente contra Israel. Y lo tenemos enfrente de nosotros y no nos damos cuenta. Les voy a decir una cosa. ¿Qué va a pasar si él llega al poder dentro de poco, que anule las elecciones por la ley marcial? Porque no creo que le convenga a México y a Estados Unidos que Donald Trump gane. Ahora, si ganara Hillary Clinton, de todas formas, él puede llegar al poder, porque el texto hebreo dice, tú llegarás al poder y a crecer, y entonces vendrá a tu corazón a atacar a mi pueblo Israel. Y el texto original dice, no pondrás tu confianza en Togarma. Togarma es Alemania. Donald Trump es alemán. Sin embargo, él va a llegar al poder, y cuando él llegue al poder, él controlará Europa y Oriente contra Israel. Ismael y Esaú contra Israel. El arrebatamiento va a venir sobre aquellos que son parte del pueblo judío, que están injertados. También me escribieron que no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en el interior, la circuncisión del espíritu. Pero están malinterpretando lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que la circuncisión es un sello en el cual tú estás obligado a vivir una vida espiritual, en ese sentido. Y en primer lugar, también me dijeron que nosotros somos los que cambiamos el nombre eterno. Para aclarar esto, yo soy una persona nacida aquí en Monterrey, de origen judío sefardí. Yo, para aclarar, quiero decirles una cosa. Yo ya sabía que era Jehová, y muchos rabinos siempre han sabido lo que es Jehová. Son los que han sido influenciados por los perushis, soferim, los escribas y fariseos, los que empezaron a ponerle a Adonai, Hashem, que no tiene nada de malo hacerlo, por el respeto al nombre. Pero no pueden juzgarme a mí por algo que yo no hice. Y no te jactes contra las ramas, porque si Dios no perdonó a la rama natural, tampoco te perdonará a ti. Considera pues la misericordia del Eterno. Viene en Romanos 11. Y además quiero decirte, hermano, que yo soy descendiente del rey David, de la línea de María y José. Y aquellas personas, tristemente, que me han menospreciado, que me han tildado de loco, de demente, que me han corrido, que me han tratado mal, van a tener que enfrentar a Yeshua, a Cristo. Porque en Mateo 25 dice que Él va a mandar al infierno a los que han tratado mal a sus hermanos. El texto griego dice, dirá a los de la izquierda, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, en la cárcel no me fuiste a ver. Y el texto original dice claramente, el griego dice, por cuanto no hiciste esto a mis hermanos los judíos. Eso es lo que dice el griego. Entonces, aquellas personas tienen que ponerse a pensar en lo que están haciendo. Aquellas personas que me tuvieron en su casa, tuvieron un gran privilegio de tener a un descendiente de María y José en su casa. Porque aunque yo nací aquí en Monterrey y no lo niego, yo sé quién soy y el Señor también lo sabe.
Tengo un amigo que se llama Fernando. Ambos hemos tenido encuentros, y Mario Sauceda Gámez, a pesar de nuestros errores. Él ha aparecido a nosotros muchas veces. Por eso uso una kippah. Yo sé perfectamente que muchos piensan que es un mandamiento sobre el mandamiento, pero tú no puedes juzgar a un colombiano por tener una ropa muy moderna o muy florida. Es su cultura. Lo mismo a un judío no lo puedes juzgar por usar un kippah. El kippah representa la Shejinateja, la presencia de Hashem. Simbólicamente representa un yelmo y también representa Yari Malká en Yiddish, el temor del rey. O sea que tenemos que ser nosotros obedientes a la Torah. Que el Eterno los bendiga grandemente. Shalom Ubraja. Se oyen las cosas. Está grabando.